seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Puta, será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Buenas noches, jueves 12 de octubre del año 2023. Les pido 20 segundos y entramos a una entrevista con Rodrigo Paz Pereira, muy interesante. Dale. Conversamos con Rodrigo. ¿Me escuchás, Rodrigo? Sí, te escucho. ¿Cómo estamos? ¿Salimos o no salimos? Salimos, estamos bien. ¿Cómo estás, viejo? Bien. He venido corriendo desde el plenario, que es en el piso 13 por las escaleras. Disculpame el atraso, estábamos aprobando una ley importante para la paz, así que gracias por el espacio, estimado Carlos. Bueno, Rodrigo, nos ha sorprendido con esta propuesta de una sola elección. Ni siquiera volvés a la Constitución del 67 que tenía una reelección saltada o discontinua después de un periodo. A ver, contanos cuál es tu idea. A ver, es básicamente el comportamiento de los liderazgos en Bolivia que se convierten en caudillos o líderes únicos. Si ves especialmente la democracia, y los incluyo a todos, incluyo a todos, no hago diferencia, aquel que ha sido presidente luego insiste no solo en la gestión de su poder político, que puede ser el instrumento o un partido o organización, sino que a su vez limita la renovación y la capacidad de consensos, dialéctica, generación nueva de liderazgos e ideas, porque sigue siendo o se convierte el líder único o caudillo en el proyecto en sí, y no es el proyecto el que se desarrolla. Por eso, si bien hay proyectos en función de las propuestas, estamos viajando todo el país, que nacen de abajo hacia arriba, esto tiene que salir de arriba hacia abajo. O sea, la manzana podrida o el mal ejercicio y pocos, sin esa genética democrática necesaria de estos liderazgos, hacen, hoy día el ejemplo más claro es, el que ha sido 3 veces presidente quiere volver al poder, ¿no es cierto? Y el que está en el poder se quiere mantener en el poder y no genera una renovación, un nuevo debate, ni siquiera genera buena gestión para el pueblo, porque está más pensando en cómo redituar su poder en vez de gestionar. Entonces la idea es esta, que no es un secreto o algo que inventar la pólvora. Es cómo haces un presidente que tengas o presidenta 5 o 6 años, parte de la modificación, y tenga la obligación no solo de generar una gestión, sino de establecer dentro de su instrumento político, organización política, la renovación, porque el mayor éxito no es que vuelvas a ser presidente, sino que tu proyecto... ¿Perdón? Que te vas bien. Claro, pero además dejas un proyecto, querido Carlos, dejas un proyecto que continúa, si lo ha hecho bien, a través de otros liderazgos renovados, y obligas a esos proyectos políticos a generar un debate interno, consensos internos, nueva formación de ideas e iniciativas para la patria, porque el presidente se queda 5 o 6 años, de ahí se va, puede seguir siendo servidor público, no se le está prohibiendo el servicio, puede el día de mañana ser senador, diputado o gobernador o alcalde. El que es servidor público, para mí es una dignidad ser servidor público, muy vapuleado el servidor público, pero para mí es parte de mi honra. Pero la presidencia
tiene una lógica ya enfermiza hacia abajo y empieza a generar lo que hemos visto más de cerca, que es la última consecuencia de los caudillos que han sido básicamente los 15 años de gobierno de Evo Morales. La institucionalidad, las leyes no perduran en el tiempo, perduran en función de que perdure el caudillo. O sea, ya no es el Estado lo importante, no es la autonomía, no son las normativas. Todo eso se vuelve un conjunto de instrumentos para el caudillo. La justicia se vuelve un instrumento para el caudillo. Entonces, alguien que no tiene trascendencia más allá de esos 6 años, me refiero institucionalmente, porque puedes tener trascendencia en función de las políticas públicas que hagas, tiene que obligatoriamente forjar dentro de su organización política liderazgos políticos que tengan la capacidad de seguir con una visión de mediano y largo plazo para el país. Es interesante, el caso mexicano, yo lo conozco, el caso mexicano. En México es una sola elección de presidente y no va más, una sola de vicepresidente y no va más, una de gobernador y no va más, una de alcalde y no va más. Los cargos electivos parlamentarios sí podés repetirlos, pero no podés repetir los cargos ejecutivos, y a México le ha ido más o menos bien. Fíjate que nunca nadie, salvo en un momentito que tuvo López Obrador, que intentó reelegirse después, no. Pero sin embargo, el tema de las reelecciones en Europa da muy buen resultado. Pero allá hay una otra pedagogía política, ¿no? Claro, es el gen democrático. O sea, el gen democrático, si está bien instalado y es parte de tu comportamiento, entonces es entendible una reelección. Pero en Bolivia se ha demostrado que en el ámbito del periodo democrático, porque no voy a hablar de dictaduras, los liderazgos no han sido capaces, y siempre hay esta suerte de me piden que sea. Claro, cuando ya te piden que tú seas, quiere decir que internamente en la organización no se ha generado la capacidad de renovación. Que ya entonces, te convertiste en caudillo. ¿cómo lo vas a hacer? Ya te convertiste en caudillo. En el momento que te piden que seas, ya sos el caudillo. Exactamente, Carlos. Entonces, en el momento donde el que llega a una presidencia tiene que pensar en políticas públicas y dejar de la mejor manera la instancia o instrumento político, porque otro será el que prosiga la causa de esas políticas de Estado, se entiende ya de otra manera, es un ejercicio diferente. Ahora te quiero hacer una referencia a lo de México. México, López Obrador, con 70% de aceptación en su momento, intentó modificar Constitución, intentó copar la justicia típica ya del caudillo, pero con un porcentaje de aceptación muy alta. Pero es que cuando ya dependes de una persona, las instituciones y las leyes pasan a segundo o tercer nivel. Y eso es lo que no puede preponderar en una constitución y en una democracia. Ahora, esto es lo que se llama dejar el legado. Profundizar la democracia es una forma de dejar el legado. Sí. ¿Cuáles son los mecanismos que vas a tener que acudir para ver si esto se puede hacer mediante referéndum? A mí me gusta la idea, digamos. Mira, vamos a consultar, hoy día estamos enviando ya una misiva formal o una carta formal al Tribunal Supremo Electoral sobre los tiempos para un posible referéndum. Entiendo que el Tribunal Supremo Electoral se está jugando la vida, porque creo yo que para el 2025 en este país va a ocurrir algo similar si no somos capaces de consensuar entre partes al 2019. En 2019, estimado Carlos, había unas Fuerzas Armadas mucho más fuertes, una policía mucho más fuerte, instituciones más arraigadas, más fuertes. Sin embargo, el pueblo sintió fraude y salió a las calles y no hubo quien lo pudiera parar. El 2025 vamos a estar en una situación peor, porque la institucionalidad de la policía, de la justicia, de las Fuerzas Armadas, de todo lo que significa la relación del Estado con el pueblo, cada día se cae a pedazos, a pedazos. Entonces, el único que va a quedar como referente es el Tribunal Supremo Electoral, que los van a colgar si en la mínima duda se siente fraude en este país,
y por ende tendrán que hacer un trabajo excepcional con padrón previamente, con una serie de instrumentos que le den garantías a este país. Difícil, garantías de que el proceso será limpio. Pero aquí termino en esto. Voy a consultar al Tribunal Supremo Electoral. Por ahí el Supremo hoy día está, mitad son arcistas, mitad son evistas. Y no me respondan o me digan, oiga, no se puede en los siguientes 2 años. Esto, a la gente que nos está viendo, tiene que ser un punto central del debate electoral del 2025. Es parte del por qué tenemos que decidir de forma diferente. Es parte de romper con esta hegemonía del caudillo y del liderazgo único que a través de la institución presidencial genera deformaciones en las instituciones del Estado, entiéndase, por ejemplo, la justicia, entiéndase las autonomías, entiéndase las relaciones entre las regiones. Esto es parte de las grandes decisiones que tendremos que tomar el 2025. Y si no se da ahora, porque el Tribunal Supremo Electoral en sus 2 instancias, porque esto afecta pues a los 2 que están peleando por el poder hoy día, es a razón del ejemplo de lo que no queremos en el futuro que vuelva a pasar en Bolivia, que 2 caudillos, bueno, un caudillo y un pretendiente a caudillo, paralicen gestión, paralicen todo el tratamiento de una serie de soluciones, explico la sequía, por ejemplo, en el país, por un tema político partidario que la Constitución permite. Y es ahí un ejemplo claro de lo que tenemos que hacer para la lucha contra esta instancia, la lucha por la descentralización y generar un otro tipo de gestión de la política entre las regiones en función de un liderazgo que es presidente, pero que tiene un tiempo limitado y después tiene que abocarse a la promoción de nuevas ideas, a la renovación de liderazgos como oficialista entendiéndose, pero las otras organizaciones saben que si llegan a la presidencia también tienen que ejercer ese mismo mandato constitucional que hoy día con esta constitución no se puede llevar adelante en la renovación de ideas y en la renovación de liderazgos. Si vas a ir al Tribunal Electoral, sería bueno también plantear la cuestión del padrón nuevo. Nosotros denunciamos, y un montón de gente más denunció, el año 2019, antes de las elecciones del 2019, antes del fraude de Evo Morales, ya denunciamos que el padrón lo mandaron a Venezuela y lo trajeron cargado. Y esa cosa hay que revisarla. El padrón electoral es tan creíble como la justicia hoy en día en el país. Con eso lo digo todo. Te cambio de tema porque quiero aprovecharte. Estabas hablando de una nueva ley de hidrocarburos. No tenemos hidrocarburos, están desesperados, no saben qué van a hacer. ¿Cuál es tu planteamiento con relación a eso? Mira, los hidrocarburos son parte y la señal más clara de la falta de estrategia geopolítica, geoeconómicamente del gobierno en la estructuración del contexto continental. O sea, el gobierno no puede explicarse cómo la Argentina va a dejar de comprar gas el próximo año. El gobierno no le puede explicar al país por qué Brasil va a dejar de comprar gas el 2025 cuando se termina el contrato. El gobierno no nos puede explicar al país, los 2 regímenes, el primer régimen de Evo Morales y el régimen actual, del por qué el bioceánico que une el Atlántico con el Pacífico pasa por Brasil, Paraguay, Argentina y Chile. Yo lo he recorrido y eso es una realidad. Y me he ido a Chile a ver las carreteras de 4 vías de ida y 4 de vuelta. O sea, es unas infraestructuras para generar esta conectividad de Brasil, porque lo que tenemos que entender los bolivianos, que la megapotencia que tenemos al lado, que es Brasil, quiere llegar a China. Y lo puede hacer por el Atlántico o lo puede hacer por el Pacífico. La ruta más recta para nosotros, o sea, para Brasil es Bolivia, Chile, Pacífico, China. Pero resulta que la mala política estratégica en el ámbito internacional que nos afecta a todos los bolivianos en el empleo, en la exportación, en todos los rubros de la economía, es que hoy día la realidad es que Brasil, Paraguay, Argentina y Chile han dicho no pasamos por Bolivia, no creemos en Bolivia, no confiamos en Bolivia. Si los bolivianos se quieren enganchar a nuestro bioceánico, bienvenidos, pero tendrán que salir de su territorio para el comercio que se va a generar a través de esta bioceánica. Ahora, por eso yo decía, Carlos,
que es tan importante que el país en conjunto pelee por ese puente Guajaramerín-Guayaramerín, porque ahí está Acre, está Rondonia, está Mato Grosso, y juntos tienen 55.000 millones de dólares en el Producto Interno Bruto, más que Bolivia. Y eso va a significar un impacto evidentemente en el oriente, pero sobre todo en la salida que tiene el Beni, La Paz, el Alto, Oruro hacia el Pacífico, porque ese es el corredor que está buscando ahora para granos y otros productos Brasil hacia China. ¿Por qué cuento todo esto? Porque esta es la respuesta. Peor, una cosa, te paso, bueno, tú sabes mejor que yo, lo del litio. Litio está en convenio. Del convenio, que tiene que ser un estudio, pasa a contrato. Antes de aprobar el contrato aquí en el Parlamento, tiene que venir la ley del litio al Parlamento, o sea, tiene que haber una ley previa. Entonces, convenio, estudio, ley del litio, aprobación de contrato de estos dos acuerdos con China y Rusia, y de ahí recién inversión. O sea, litio en Bolivia, platita, la inversión, no es inversión, el préstamo que nos están dando estos dos países, recién para el 28, 29 o 30. Sí, o sea, el gas se fue, el litio no llegó, y los bolivianos estamos a nuestra suerte por la incapacidad de los últimos 15 a 20 años prácticamente de una visión de estrategia nacional interna e internacional. Esas son las consecuencias. Pero una ley de hidrocarburos, ¿cómo la planteas? Una ley de hidrocarburos para que vengan capitales nuevos con un contrato diferente, una ley para simplemente hacerle un hueco paralelo al que hay y decir estamos buscando gas cuando todos sabemos que eso es la reactivación de pozos antiguos. O por ahí, si Argentina hizo shale gas, ¿por qué no hacer shale gas nosotros? ¿Cuál es tu visión? Mira, en esto, antes de veamos nuestra historia que han querido socapar, ocultar. Bolivia, no hay secretos, Bolivia le fue bien con todas las empresas que llegaron, fue con la ley anterior a la capitalización. O sea, el negocio en Bolivia era 50-50. Yo ponía territorio y cierta certidumbre de campos posibles, o megacampos, o bloques, ¿no es cierto? Y tu empresa vienes e inviertes. Y vamos 50-50. Puede haber mejor propuesta, y eso debatirán los expertos. Lo que no puede ser es la capitalización, que no nos trajo, Carlos, ni una empresa nueva a Bolivia, solo la fracasada y corrupta Enron. Eso fue lo que nos trajo. Previo a eso, estaban la mayoría de las empresas ya instaladas en Bolivia, ya estaban en Bolivia. Todas. Pasa la capitalización. ¿Perdón? Todas. Las grandes empresas estaban aquí. Las grandes empresas estaban acá. Ya estaban acá. Y había un negocio de 50-50. Listo. De ahí viene capitalización y cambia a 82-18, pero además hace una traición a la patria, que los campos nuestros ya descubiertos como San Alberto, descubiertos por nuestra YPFB nacional, la nuestra, con nuestros recursos, ¿te acuerdas del famoso ese concepto de campos viejos, campos nuevos? Sí. Y el San Alberto ya era campo nuestro, ya era descubierto, y lo convirtieron como nuevo para que entre a la modalidad del 82-18, 82% para la empresa externa, 18% para los bolivianos. Eso es traición, eso no podemos volver. Pero sí creo, con algo muy puntual, Carlos. Nosotros tenemos que ir hacia las energías renovables, sí. Hay este momento de transición, necesitamos una ley muy eficiente, muy efectiva, muy atractiva, y creo que la base del 50-50 con los internacionales o nacionales que quieran invertir también, puede haber empresas nacionales que hacen sociedad con el Estado, 50-50. Pero de ahí en más, tenemos que entender que un pozo, si lo descubres hoy día, te tarda de 5 a 7 años en madurar, no es una cuestión de 2 años. Por eso lo que vi, ¿sabes cuál es la gravedad de los hidrocarburos en Bolivia? Es ver a un ministro de hidrocarburos mendigar en el Brasil a Petrobras que invierta en Bolivia y que no le volteen el contrato 2025. Ahí está la gravedad de nuestra situación. O
sea, un ministro de hidrocarburos, supuesto corazón energético del país, fuera de lo que indicó el presidente que se nos acabó el gas, rogando a las instancias hidrocarburíferas de energía del Brasil de que inviertan en Bolivia. Esa es la gravedad. Por ende, la norma nuestra no va a ser de utilidad. Y ayer se rechazaron tres contratos con el cabreo del ministro, pero él cree que viene acá y dice 4 cosas y cree que tiene el mismo bloque de voto anterior. Y como ahora los bloques ya no les interesa a los arcistas y los evistas, no les interesa qué le pasa a la patria, sino dónde o de qué manera van a hacer el cabildo la siguiente semana, o cómo les fue en su congreso, porque esa es la realidad, en eso están en la cabeza. No hubo manera de consensuar una salida para estos 3 contratos por la falta de información del ministro, pero básicamente por la irrupción de este problema entre estos dos, como le dice el famoso Milei, estas 2 castas de poder en Bolivia. Entonces, ¿necesitamos una nueva norma? Sí, pero esa nueva norma tiene que ser claramente encaminada hacia lo que realmente Bolivia le sobra, que son las energías renovables, pero le sobra. Mientras tanto hay que hacer esa transición que nos va a tomar tiempito porque, claro, no es apagar el gas hoy día y decir energías renovables. No, oiga, las energías toman su tiempo y cuesta. Además son interrumpibles. Además, la gente tiene que entender que son interrumpibles. En algún momento se puede usar la biomasa, en otro momento se puede usar la eólica, en otro momento la solar, y tenemos que ir combinando, ¿no? Así es, así es. Y en eso, perdón, que quería cerrar algo aprovecho con el alcance que tú tienes. Dale. Está tan podrido todo, y quería yo expresar mi solidaridad no con los intereses políticos, económicos del gobierno o tal vez de la propia región en Santa Cruz. Lo de los acuíferos. Ahí tú ves el verdadero problema y dimensión de la centralidad del poder. O sea, evidentemente que la población ya tiene una percepción tan deplorable de la justicia nacional, que aunque el gobierno no participe de ciertas acciones, ponte el caso que no haya participado de la acción de esta decisión del TCP sobre los acuíferos en Santa Cruz, aunque no haya metido su mano, no le crees. No le crees. Por supuesto, o sea, por supuesto. No le crees, o sea, está tan vinculado la institucionalidad al caudillo, está tan vinculado toda la institucionalidad al líder único, que cuando ocurre algo, por mucho que diga, no, fue la justicia la que hizo esto, no le crees, no le crees. O sea, es grave lo que nos está pasando, Carlos, y a los televidentes, a la gente que nos ve, porque el 2025 realmente, yo lo veo con mucha preocupación. Si no generamos un proceso de oxigenación de la patria, del conjunto de los departamentos, no hay institución que vaya a aguantar la bronca acumulada del pueblo boliviano. No va a haber institución que aguante la bronca de lo que está aconteciendo con las instituciones del Estado. Si no te hago esta pregunta, se me va a reventar la hiel. ¿Te ves candidato? ¿Cómo? ¿Te ves candidato? Porque si no te la hago la pregunta, se me revienta la hiel, te digo. Mira, Carlos, tú sabes, tú sientes y sabes el sentido de la política, en el buen sentido de la política, el ejercicio de la política, sí. El ejercicio de ser servidor público. Respuesta, una que lo dicen muchos, es un grave error hablar de candidaturas cuando el pueblo sabe que las elecciones son el 2025. Entonces, eso es uno. Pero dos, lo que sí, con todo mi compromiso y esfuerzo, voy a intentar estar en el equipo titular que representa sentimientos, que representa una visión de la patria diferente. Y para eso, lo primero que hay que decirle a los que se llaman oposición, tienen que cambiar esto de la cabeza. Dejen de pensar como oposición y empiecen a pensar como alternativa. Parece sencilla el juego este de palabras, no, pero es que a algunos les encanta ser oposición, porque cuando son oposición después viajan, están aquí, están allá, tienen un título, han sido candidatos, han sido algo, ¿no?
No. Nos tenemos que convertir en una alternativa real. Y para eso culmino y te agradezco el espacio. 4 términos en fútbol. Tú sabes que a mí me encanta y me apasiona el fútbol. Primero, todo aquel que juega o que es parte de este ejercicio para el 2025 tiene que tener un talento, evidentemente. Tiene que tener una capacidad de interpretar. Sí. Segundo, como en el fútbol tienes que tener un talento. Segundo, tienes que tener un físico, un cuerpo, una acumulación, una masa crítica política, una masa crítica de regiones, sectores sociales. Eso es el físico ya en términos de fútbol, ¿no? O sea, no solo tienes que saber pasar bien, pero tienes que tener un físico que aguante repetir la acción, poder correr, poder ser parte del juego. Tercero, que es muy importante, tenemos que tener una estrategia, porque sin estrategia, sí, sin narrativa, sin una visión clara de país. Pero cuarto, lo más importante, pasión, Carlos, es pasión. Pasión, la pasión mueve a estos tres. Si hay talento, si hay físico político, si hay estrategia, si no hay pasión, es como la selección el otro día con la Argentina. Podrías tener físico, talento, estrategia, pero no hubo pasión. Y por eso me gustaría que parte del ejercicio de la alternativa de este país, que entienda que esto sin pasión no se gana, con gran margen de perder con estos señores que vamos a tener árbitro en contra, porque lo que decías tú, el arbitraje es pues un buen padrón, el arbitraje es un buen Tribunal Supremo Electoral. Entonces vamos a tener posiblemente esto en contra, pero con talento, con físico pueblo, gente, con estrategia. Y el cuarto aspecto, con pasión, tenemos un margen. Y el capitán, querido Carlos, ya lo pondremos el 2025, ya pondremos el capitán 2025, pero armemos equipo, no como ahora algunos se ponen el cintillo de capitán y cuando ves a su alrededor no hay equipo. Lo primero es equipo, proyecto, y después, como ocurre en el fútbol, ponemos el capitán para que ese capitán, te habrás dado cuenta en el fútbol, el que es capitán tiene que correr igual o más que el resto del equipo. O sea, el capitán no se acomoda, el capitán es parte del ejemplo de lo que hay que seguir. Ok, te agradezco, me quedó muy claro. Ya hablamos. Un cariño para Santa Cruz, un cariño a la patria. Ok, bien. Valió la pena la conversación, valió la pena. 2 temas importantísimos. El tema de la reelección presidencial tiene cosas interesantes, tiene muchas cosas interesantes. Antes defendíamos la posibilidad de que la gente se reelija. No hay duda que le pelamos. Y le pelamos los que estábamos a favor de que la gente se reelija, no pensando en una persona en particular, pero el que llegó y el que parece que va a intentarlo también, lo van a hacer a cualquier costo, y ya vimos lo que nos pasó el 2019. La otra, el tema de los hidrocarburos, y esta última que no podíamos dejarla. Vamos al corte y venimos al tiro. BID continúa innovando, firme y de la mano de Crown, representante y distribuidor exclusivo de BID para Bolivia. Muy pronto estaremos con una nueva generación para el segmento vagonetas. La nueva vagoneta SUV de nuevas energías creadas por BID, que convierte a estos vehículos en toda una revolución por la potencia, altas velocidades que alcanza y los niveles de eficacia. Todo esto lo sumamos a una conducción suave y silenciosa para el confort total de sus ocupantes. Muy pronto todos los vehículos serán como BID.